Algunas historias de superación no comienzan con una tragedia o un escándalo público, sino con un pequeño gesto, y profundamente cruel. En el caso de Charlotte Wilson, de 65 años, todo comenzó con un ramo de flores entregado con una sonrisa contenida. Era el Día de las Madres en la pequeña iglesia comunitaria de Oak Ridge, y la celebración seguía como de costumbre: oraciones, coro, niños corriendo entre los bancos. Charlotte, viuda desde hace casi 3 décadas, se sentó en la tercera fila con la postura de quien sabe su lugar, discreta pero presente. Cuando la nuera, Jeter, se acercó con un arreglo de lirios y rosas rosadas, muchos a su alrededor sonrieron, creyendo que el gesto era conmovedor. Pero Charlotte, al abrir la tarjeta escondida entre las flores, se paralizó. Últimas flores antes del asilo. La caligrafía era de Jeter, y el veneno, cuidadosamente disfrazado de amabilidad, la golpeó de lleno. Sintió que sus piernas temblaban, no de fragilidad física, sino de indignación contenida. Charlotte nunca fue una mujer expansiva, pero tampoco fue débil. Crió a su hijo sola después de que su marido muriera de un infarto fulminante cuando William tenía apenas 8 años. Trabajó como auxiliar de biblioteca hasta jubilarse. Pagó la casa, educó al niño, tragó sapos en silencio para preservar la paz. Pero en ese instante, rodeada de aplausos superficiales y miradas distraídas, algo cambió. Por primera vez en muchos años, Charlotte decidió que no dejaría pasar esto. Con manos firmes, se levantó, caminó hasta el micrófono junto al altar y pidió la palabra. La congregación, aún en ambiente festivo, se detuvo poco a poco. Y fue allí, frente a amigos, vecinos y su propio hijo, que Charlotte eligió levantarse, con la voz y el alma. Al principio, nadie entendió muy bien lo que Charlotte quería decir. El silencio que precedió sus palabras fue denso, casi incómodo. Ella aún sostenía el ramo, como si fuera una prueba material del respeto que hasta entonces había soportado en silencio. Respiró profundamente, posicionó el papel con el mensaje frente al micrófono y leyó en voz alta: Últimas flores antes del asilo. Un murmullo recorrió los bancos de la iglesia como una ola incómoda. Algunos rieron, pensando que era una broma malentendida. Otros se miraron avergonzados. Pero la expresión de Charlotte no dejaba lugar a dudas. Eso no era un error, era una advertencia. Luego, dijo lo que nunca había tenido el valor de decir en público. Contó cómo, en los últimos meses, Jeter había tomado el control de sus cuentas, limitado sus interacciones sociales, sugerido evaluaciones médicas innecesarias, insinuando que ya no estaba lo suficientemente lúcida para cuidar de sí misma. Lo más doloroso, sin embargo, fue cuando mencionó a William, su único hijo, y cómo él se había convertido en cómplice de todo esto. No gritó, no lloró, no acusó con histeria, simplemente habló, con una claridad que solo quien ha vivido todo en carne propia puede tener. Sus palabras fueron secas, precisas, difíciles de rebatir. Cuando terminó, el pastor intentó terminar la situación con un comentario diplomático, agradeciendo por la reflexión, como si aquello hubiera sido un desahogo inoportuno. Pero el daño ya estaba hecho. Jeter permaneció sentada, con los brazos cruzados, el rostro inmóvil. William, por su parte, se levantó y salió del templo sin decir una palabra. En las horas siguientes, Charlotte recibió miradas divididas, algunas de apoyo silencioso, otras de puro juicio. Pero lo que más dolió fue lo que vino después. Al llegar a casa esa noche, encontró las cerraduras cambiadas, un sobre con sus documentos y una nota escrita por su hijo. Quédate unos días con tía Helen. Necesitamos hablar sobre tu salud. Eso no era una conversación, era un alejamiento deliberado. Charlotte pasó la noche en casa de su cuñada Helen, una mujer dulce, pero ajena a las complejidades familiares que involucraban madre, hijo y nuera.
Dormía poco, con el cuerpo tenso, la cabeza dando vueltas entre el ramo, el micrófono, la puerta cerrada. Por la mañana intentó llamar a William. No respondió. Intentó enviar un mensaje. No contestó. En el tercer día, Helen, sin querer involucrarse, comentó con cautela que tal vez Charlotte debería dar un tiempo para que las cosas se calmaran. Charlotte entendió el mensaje y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente sola. El hijo que crió, educó, alimentó y acogió en los peores momentos de su juventud, ahora la veía como una carga a ser manejada a distancia. Las palabras de la iglesia no fueron un estallido. Fueron el grito contenido de quien ya estaba siendo alejada de su propia vida, y nadie, ni siquiera aquellos que la conocían desde hace años, parecía dispuesto a intervenir. En lugar de regresar a la iglesia el siguiente domingo, Charlotte caminó hasta la biblioteca pública del barrio, un lugar que siempre la había acogido en silencio. Había una mesa en la esquina, la misma donde organizaba sesiones de lectura para niños hace décadas. Se sentó allí, abrió su celular y comenzó a investigar. Derechos de los ancianos, interdicción injusta, grupo de apoyo tercera edad. Fue así como encontró un folleto digital sobre un centro comunitario a 3 cuadras de allí. El anuncio hablaba de círculos de conversación, asistencia jurídica gratuita y actividades para ancianos independientes. La semana siguiente, decidió ir. No le contó a nadie. Fue como quien va al médico a escondidas, temerosa de que confirmaran sus mayores temores. Pero al llegar fue recibida por una mujer de cabellos blancos y mirada atenta, llamada Diane. Bastaron 15 minutos de escucha activa y 2 tazas de té para que Charlotte soltase todo. La manipulación, la humillación, el aislamiento forzado. Diane no la interrumpió ni minimizó lo que escuchó. Cuando Charlotte terminó, Diane simplemente dijo: «Eso también me pasó a mí». Diane era algunos años mayor que Charlotte, pero su postura firme y su vocabulario afilado demostraban que allí había alguien que no se doblegaba fácilmente. Había sido profesora, luego coordinadora pedagógica, y al igual que Charlotte, también fue acusada de confusión mental cuando comenzó a cuestionar decisiones tomadas por sus hijos en su nombre. Comienzan llamándote olvidada, luego difícil. Cuando se dan cuenta de que aún tienes voz, intentan callarte con diagnósticos y médicos que ellos eligen, explicó. Charlotte escuchó cada palabra con una mezcla de alivio y rabia. No era la única. Lo que pensaba que era un drama personal, en realidad, formaba parte de una estructura silenciosa, socialmente aceptada, que etiquetaba a las mujeres mayores como incapaces tan pronto como dejaban de ser útiles o convenientes para sus familias. El dolor que sentía no era solo de abandono, también era de invisibilidad. En las semanas siguientes, Charlotte comenzó a asistir regularmente a los encuentros del centro comunitario. Era un espacio sencillo, pero vibrante. Allí encontró a mujeres y hombres que habían pasado por situaciones similares, casas tomadas por herederos apresurados, diagnósticos forzados, cuentas conjuntas usadas sin consentimiento. Cada relato hizo que Charlotte viera más claramente la red en la que estaba atrapada. Pero en ese espacio, a diferencia de la iglesia, nadie le pedía que bajara el tono. Fue orientada por abogados voluntarios, se sometió a nuevos exámenes médicos con profesionales independientes, todos certificando su plena capacidad mental, y recibió ayuda para revocar el poder notarial que William había registrado meses antes, sin que ella hubiera comprendido completamente el impacto. También aprendió a revisar su estado bancario, cambiar contraseñas y guardar copias de documentos en un lugar seguro. Con cada paso recuperaba un pedazo de sí misma. Y con ello, la casa dejada cerrada ya no parecía un hogar perdido, sino un territorio que aún tenía derecho a reclamar. El reencuentro con William no ocurrió por casualidad. Fue Charlotte
quien lo organizó. Llamó desde el teléfono fijo del centro comunitario y dijo con firmeza que quería conversar, en un lugar neutro, sin jitter, sin rodeos. Él dudó, pero aceptó. Se encontraron en una cafetería cerca de la estación, el mismo lugar al que solían ir cuando él era adolescente. Charlotte llegó antes, se sentó en la mesa del rincón y esperó. William llegó con el semblante cerrado, claramente incómodo. Apenas se sentó, comenzó a justificar sus actitudes con un discurso ensayado. Estabas olvidando cosas, mamá. Jeter solo quería ayudar, yo también. Pensé que sería mejor. Charlotte lo interrumpió, por primera vez en mucho tiempo. Abrió la carpeta que llevaba consigo y puso sobre la mesa los informes actualizados, el comprobante de anulación del poder notarial, las transacciones bancarias realizadas sin consentimiento. Cada hoja era un fragmento de la verdad que él había intentado ignorar. William no dijo nada durante algunos minutos. Se quedó mirando los papeles, el rostro rígido. Charlotte, por su parte, no esperaba una disculpa inmediata. Lo que quería era restaurar la claridad de los hechos y el respeto. No estoy confundida, William. Estuve callada mucho tiempo, pero eso no me hace débil, me hace sobreviviente, y no voy a aceptar más ser tratada como un problema a resolver. Él intentó argumentar, pero las palabras salían débiles. Por primera vez, pareció darse cuenta del peso de lo que había hecho, o dejado que se hiciera. Charlotte cerró el encuentro de forma tranquila pero asertiva. Dijo que no cortaría los lazos con él, pero que a partir de ese momento, todo cambiaría. Ella definiría los términos. No habría más decisiones en su nombre, ni puertas cerradas. William, en silencio, asintió. No por convicción, aún no, sino por falta de argumentos. Y eso ya era un comienzo. Después de ese encuentro, Charlotte no regresó a la casa cerrada. Aunque legalmente estaba protegida, emocionalmente aún necesitaba tiempo. Continuó viviendo con Helen por algunas semanas más, mientras reorganizaba no solo su vida práctica, sino también su interior. En el centro comunitario, comenzó a involucrarse más allá de las reuniones. Se inscribió en un curso básico de informática, comenzó a escribir pequeños relatos sobre su trayectoria, y alentada por Diane, entró como voluntaria en un programa de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La idea era ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades de lectura y escritura, pero terminó siendo mucho más que eso. Para Charlotte, fue la primera vez en años que alguien la escuchaba con atención y que sus palabras servían para orientar, no para ser ignoradas. Las tardes empezaron a tener otro ritmo. Entre una sesión de lectura y otra, Charlotte descubría afinidades con jóvenes con los que jamás imaginó tener algo en común. Uno de ellos, Kevin, de 17 años, vivía con los abuelos y llevaba una desconfianza profunda hacia los adultos. Con él, Charlotte fue paciente. Le dio espacio, no forzó intimidad. Un día él comentó: «Hablas diferente, no intentas probar nada». Eso se quedó con ella. Charlotte nunca quiso probarle nada a nadie, solo ya no quería ser descartada. Paralelamente, empezó a colaborar con un huerto comunitario mantenido por los propios ancianos del grupo. Allí, con las manos en la tierra y el cuerpo en movimiento, encontraba una paz que no sentía desde que William era niño. Era como si, al cuidar de esas semillas, finalmente estuviera cultivando una nueva versión de sí misma, una versión que ya no dependía de la aprobación del hijo, ni de la permisión de nadie para florecer. A finales de octubre, poco más de 5 meses después del episodio en la iglesia, Charlotte regresó a su casa. Acompañada por un asistente legal del centro comunitario y por Diane, entró por la puerta principal con la cabeza erguida y la llave en las manos. La casa estaba intacta, pero cargaba el peso del silencio. Cada habitación parecía contener fragmentos del dolor que ella había sentido. La nota dejada por el hijo, los cajones revisados, la sensación de exclusión,
Aún así, no se dejó abatir. Con calma, comenzó a reorganizar el espacio, objeto por objeto, como si estuviera limpiando no solo el polvo, sino también las memorias deformadas que insistían en atormentarla. Sustituyó cortinas, lavó sábanas, donó objetos que ya no tenían sentido. Era el mismo lugar de antes, pero ella ya no era la misma mujer. Tan pronto como se reinstaló, Charlotte envió una carta a William. La escribió a mano, con la misma caligrafía que usaba en las notas que le dejaba cuando era niño. No era una carta de reconciliación, sino de claridad. En ella explicó los límites que existirían entre ellos. Nada de decisiones sin consulta, nada de visitas sorpresas, nada de intentos de cuidados disfrazados de control. «Soy tu madre, no tu responsabilidad», escribió. «Quiero que me respetes como adulta y como persona. Si eres capaz de eso, tendremos espacio para reencontrarnos». No hubo respuesta inmediata, y eso, de alguna manera, fue un alivio. Charlotte ya no quería prisas ni obligaciones forzadas. Había aprendido, con dolor, que mantener vínculos a toda costa ya no valía la pena. Lo que importaba ahora era preservar su autonomía y seguir construyendo una vida que tuviera sentido para ella, con o sin el hijo cerca. En las semanas siguientes a su regreso a casa, Charlotte fue adaptándose a una nueva rutina, una que ella misma había diseñado sin interferencias. Todos los martes asistía al grupo de escritura creativa en el centro comunitario. No escribía para impresionar, sino para registrar. Relataba pasajes de su vida que pocos conocían, cómo enfrentó la muerte de su marido sola, cómo tuvo que lidiar con la vergüenza de pedir un préstamo para alimentar a su hijo, cómo lloró en el baño de la escuela cuando fue despedida a los 59 años. Cada texto que leía en voz alta en el círculo de lectura era acompañado de un respetuoso silencio, seguido de aplausos sinceros. Por primera vez en mucho tiempo sentía que la escuchaban, no como víctima ni como anciana, sino como una mujer con historia, voz y presencia. Kevin, el joven que había acogido en el programa de mentoría, empezó a visitar su casa para conversar, lejos del bullicio del centro. Traía dudas sobre el examen de admisión a la universidad, comentaba problemas en casa. A veces solo quería silencio con compañía. Charlotte lo recibía con generosidad, sabiendo lo que era crecer sintiéndose desplazado. Pero había una diferencia fundamental. Ella no quería que lo viera como un sustituto de nadie, ni quería llenar huecos emocionales con dependencia. Solo quería estar allí, disponible, firme, real. En uno de esos encuentros, Kevin comentó sobre un taller de audiovisual que se llevaría a cabo en el Centro Cultural de la ciudad. Charlotte lo alentó y él terminó inscribiéndose. Sin darse cuenta, ella se convertía en una referencia estable para alguien, y lo hacía con libertad, sin las ataduras que tanto la sofocaron en su relación con su hijo. Fue entonces cuando entendió. Ya no necesitaba un título para sentirse necesaria. Bastaba con ser quien era, con verdad y valentía. Fue a principios de diciembre cuando William volvió a hacer contacto. Envió un mensaje corto, casi formal. ¿Podemos hablar antes de Navidad? Charlotte leyó el texto 3 veces antes de responder. Quería asegurarse de que no estaba actuando por impulso, ni por culpa. Respondió al día siguiente, marcando el encuentro en su casa por la tarde. Cuando llegó, solo, traía en los ojos algo que ella no veía desde hacía mucho tiempo: incertidumbre. William parecía más pequeño que las últimas veces que lo había visto. Más pequeño en el ego, en la arrogancia, en el discurso preparado. Se sentó en la mesa de la cocina donde tomaba chocolate caliente cuando era niño y comenzó despacio. Dijo que se estaba separando de Jeter. Dijo que no sabía con certeza cuándo había perdido el rumbo. Admitió que había dejado que su esposa tomara el control de todo por comodidad, por miedo al enfrentamiento, por cansancio. Pero también reconoció
que eso no justificaba lo que había hecho con su madre. Charlotte escuchó en silencio. No buscaba justificaciones, buscaba cambio. Y por primera vez vio en William no al hijo ingrato, sino a un hombre tratando de salir del ciclo de pasividad que él mismo había alimentado. Cuando terminó de hablar, la miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó, con sinceridad rara, ¿aún puedes perdonarme? Charlotte no respondió de inmediato. Se levantó, fue hasta la estantería y cogió la carta que había escrito meses antes, la misma que él nunca había respondido. Se la entregó en las manos. La respuesta está ahí. Pero no basta con leerla. Necesitas entenderla. William leyó la carta allí mismo frente a ella. Cuando terminó, no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Y Charlotte, en ese momento, no olvidó lo que había pasado. Pero decidió, dentro de sí misma, que ese podría ser un nuevo comienzo, si él estaba dispuesto a aprender de lo que causó. En los días posteriores al reencuentro, Charlotte no alteró su rutina. Continuó participando en el grupo de escritura, cuidando del huerto y siguiendo a Kevin a distancia. William llamaba de vez en cuando, siempre con cuidado, respetando los límites que ella había establecido. No había promesas ni expectativas exageradas. Era un nuevo comienzo lento, tal como debía ser. Una tarde apareció con una maceta de albahaca y dijo, «Recordé que te gustaba plantar hierbas en la ventana». Charlotte sonrió levemente, pero no corrió a abrazarlo. Recibió el regalo, dio las gracias y señaló el lugar donde podría colocarlo. Gestos pequeños, sin prisa, estaban reconstruyendo un vínculo que por mucho tiempo había estado sostenido solo por obligación y silencio. Ahora, cada paso era consciente y recíproco. Cuando llegó la Navidad, Charlotte preparó una cena sencilla. Invitó a amigos del centro comunitario, a 2 vecinas mayores que solían pasar la fecha solas, y, con algo de duda, extendió la invitación a William. No insistió, solo avisó que la puerta estaría abierta. Él apareció. Llegó con camisa clara, una botella de jugo en las manos y una postura discreta que contrastaba con las navidades de años anteriores, cuando Jeter controlaba hasta el orden de los platos servidos. Charlotte notó la ausencia de arrogancia, pero también la presencia de algo nuevo, respeto. Durante la cena ayudó a servir, rió con Kevin, quien también estaba presente, y escuchó historias de los invitados sin intentar imponerse. Por primera vez, Charlotte no se sintió una figura decorativa en su propia casa. Era la anfitriona, la dueña de la mesa, la mujer que volvió a ocupar su lugar. Y al mirar alrededor, entendió que la casa finalmente estaba llena de vida, no por los lazos de sangre, sino por la libertad que eligió cultivar a su alrededor. Después de Navidad, William comenzó a visitar a su madre con más frecuencia, nunca sin avisar antes. Traía pan fresco, preguntaba por las clases de informática, mostraba fotos del nuevo apartamento que había alquilado después de la separación. Charlotte lo recibía con naturalidad, pero nunca dejó de mantener sus límites. El afecto que se estaba reconstruyendo ya no era el de la madre que todo perdona, sino el de una mujer que exigía madurez emocional para mantener relaciones saludables. Cuando intentó sacar a colación el pasado nuevamente, ella fue clara. No quiero revivirlo. Quiero seguir adelante. Pero eso solo sucederá si entiendes que ya no soy la misma mujer callada de antes. William entendió, no con palabras, sino con acciones. Comenzó a escuchar más, a intervenir menos, a respetar las elecciones de su madre, incluso cuando no las comprendía del todo. Mientras tanto, Charlotte se profundizaba en el trabajo comunitario. Participó en la creación de un pequeño club de lectura para jóvenes adultos, dio talleres de redacción básica y comenzó a colaborar con el Consejo Ético del Centro, ayudando a otros ancianos a identificar situaciones de abuso familiar. Se convirtió en un referente, y no porque tuviera superpoderes, sino justamente porque era común, y aún así había sobrevivido.
Muchos se sorprendían por su lucidez, su energía, su firmeza al contar su historia sin autocompasión. No se veía como heroína, sino como alguien que, después de ser callada durante años, eligió hablar, y no paró más. Sus miércoles estaban llenos de encuentros de planificación de actividades. Los viernes, con visitas a hogares de ancianos que ayudaba a supervisar con otros miembros del grupo. Charlotte, que un día casi fue forzada a ocupar una cama en uno de esos lugares contra su voluntad, ahora ayudaba a garantizar que ningún otro anciano fuera silenciado sin voz. Algunos meses después, Carolina descubrió que estaba embarazada nuevamente. Fue una sorpresa, aún más porque estaba en tratamiento para el lupus, pero los exámenes confirmaron que el embarazo era posible y seguro, siempre que fuera vigilado de cerca. La noticia llegó con una mezcla de miedo y alegría. Caleb lloró al ver la prueba positiva. Y Carolina esta vez compartió todo desde el principio. Síntomas, dudas, temores. Ya no había secretos. Su relación ahora se construía sobre transparencia y colaboración, no en idealizaciones. Cuando se lo contaron a Mercedes, ella reaccionó con una expresión que mezclaba sorpresa y emoción. Tardó algunos segundos para decir algo, pero al final preguntó: ¿Y tú estás bien? ¿El médico cree que es seguro? Carolina respondió con firmeza: sí, pero necesito apoyo, no control. Mercedes asintió, esta vez sin ironías, sin resistencia, solo respeto. Durante el segundo trimestre del embarazo, Carolina tuvo algunas complicaciones leves. Necesitó reposo, lo que obligó a todos en la casa a reorganizar sus rutinas. Caleb adaptó sus turnos para estar más presente y Mercedes asumió funciones que antes ni pensaba. Preparaba las comidas, recogía a Luna de la guardería, vigilaba las compras de la casa. Carolina, incluso entre los inconvenientes, observaba todo con una mirada diferente. Estaba rodeada de personas que, a pesar de los tropiezos, eligieron quedarse, eligieron crecer. Ya no había silencio incómodo en los pasillos de la casa, ni comentarios sobre ojos verdes o apellidos. Ahora, las conversaciones giraban en torno al nombre del nuevo bebé, los muebles de la habitación, las ecografías. Y a pesar de todas las incertidumbres que la vida aún deparaba, Carolina sentía algo que hacía mucho tiempo no sentía: estabilidad. No en el sentido de perfección, sino en la certeza de que, independientemente de lo que sucediera, ya no estaría sola para sostener todo. En marzo, Charlotte fue invitada a dar una pequeña conferencia en un seminario local sobre envejecimiento digno. Al principio dudó, no se veía como alguien con autoridad para hablar en público, pero fue alentada por Diane y los colegas del centro. El día del evento, usó la misma blusa azul que solía usar en los eventos de la escuela, cuando aún era trabajadora de la biblioteca. Subió al escenario con pasos cautelosos, pero voz segura. Contó su historia sin adornos, sin dramatizaciones. Dijo lo que vivió, lo que permitió por miedo, lo que enfrentó por necesidad. Habló sobre los límites entre cuidado y control, sobre la importancia de los documentos, sobre el derecho a decir no, incluso después de los 60. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, no por incomodidad, sino por la fuerza de la verdad dicha con claridad. El primero en aplaudir fue un anciano en la primera fila. Luego, todos se unieron. Esa noche marcó algo diferente dentro de ella. Por primera vez, Charlotte se dio cuenta de que su historia no solo era personal, era política, en el sentido más humano de la palabra. Representaba a muchas otras que no tenían el valor, los recursos o las redes de apoyo para reaccionar. Y con eso, se sintió aún más comprometida con lo que estaba construyendo. Su casa, antes escenario de un intento de exclusión, ahora era punto de encuentro de talleres informales, círculos de conversación y encuentros del grupo de lectura.
El jardín, antes mal cuidado, florecía con nuevas especies traídas por los jóvenes que ella orientaba. En la ventana de la cocina, la albahaca dada por William seguía firme. A veces ella se encontraba observando la planta mientras preparaba el almuerzo y sonreía, no por nostalgia, sino por presencia, por haber recuperado el derecho de estar allí, entera, y ser la protagonista de su propia vida. Cuando llegó mayo, Charlotte ya no recordaba el Día de las Madres con dolor. Aún sentía una opresión en el pecho al pensar en la escena del ramo con el mensaje cruel. Pero ahora ese recuerdo venía acompañado de todo lo que floreció después. El centro comunitario organizó un pequeño homenaje a las mujeres más activas de la red, y ella fue una de las invitadas a recibir un reconocimiento simbólico. Kevin le entregó la placa con una sonrisa tímida, diciendo: «Esta señora me enseñó más sobre escuchar que cualquier adulto en la escuela». Charlotte sostuvo el objeto entre sus manos, con los ojos brillando, no de lágrimas, sino de una alegría tranquila. No necesitaba homenajes para sentirse valorada, pero ese momento selló algo importante. Había dejado de ser vista como un peso y pasaba, finalmente, a ser reconocida como una presencia activa, lúcida y esencial. Más tarde, ese mismo día, William apareció en su casa con un pastel de zanahoria y un sobre sencillo. En la tarjeta, escrita con letra temblorosa, estaba la frase: «No eres una obligación, eres un privilegio». Charlotte respiró hondo. Esa frase tan simple decía más que cualquier discurso. Tomaron café juntos en la terraza, sin prisa, conversando sobre trivialidades. No hablaron del pasado. No era necesario. Estaban allí, en paz, y eso ya bastaba. Al final de la visita, él preguntó si podía ayudarla con algunas compras el siguiente sábado. Ella aceptó, no por necesidad, sino porque sabía que, esta vez, el gesto venía sin segundas intenciones. Cuando cerró la puerta, sintió que la vida estaba, finalmente, en su lugar. No porque los dolores desaparecieron, sino porque aprendió a vivir con ellos, sin permitir que definieran quién era. El tiempo siguió su curso, y Charlotte hizo todo lo posible por mantenerse activa. Comenzó a escribir sus memorias con más disciplina, alentada por sus compañeros del grupo de lectura, quienes veían en su relato algo demasiado importante como para quedarse guardado solo en las reuniones semanales. No pensaba en publicar, pero quería dejar un registro. «Para cuando alguien dude de mi historia o de mi cordura de nuevo», bromeaba, con el tono firme que solo el tiempo concede. Kevin ayudaba a revisar los textos. A veces hacía sugerencias de títulos. Diane leía cada capítulo con atención y cuidado, como quien entiende que hay heridas que cicatrizan mejor cuando se narran con honestidad. En las páginas que Charlotte producía, no había héroes ni villanos absolutos. Solo personas con errores, silencios, elecciones frágiles y la fuerza de quien un día decide cambiar el rumbo de su propia narrativa. Al cumplir 66 años, Charlotte organizó un pequeño encuentro en su casa. Quería celebrar no solo la edad, sino el ciclo que había cerrado y el nuevo que estaba construyendo. Invitó a amigos del centro comunitario, a los jóvenes del proyecto, a algunos vecinos y, con una invitación directa y sin exigencias, a William. Él vino. Llegó a la hora, trajo un regalo simple y se mantuvo discreto. Durante el cumpleaños, Charlotte miró alrededor y sintió algo que no podía explicar con palabras. No era solo felicidad, era pertenencia. Por primera vez desde la viudez, estaba rodeada de personas que la conocían por lo que era ahora, no por lo que un día fue, ni por el papel que esperaban que ella cumpliera. Allí, en ese jardín con luces improvisadas y mesas cubiertas con manteles floridos, Charlotte tuvo la certeza de que había conseguido algo raro: recuperar a sí misma sin necesidad de pelear contra el mundo entero para hacerlo.
Unas semanas después del cumpleaños, Charlotte recibió una carta inesperada de Jeter. El sobre estaba sin remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Abrió con calma, sin ansiedad, como quien ya no esperaba nada de esa persona. En la nota, Jeter decía que lamentaba la forma en que todo había sucedido, que no había sabido manejar las inseguridades del matrimonio y, por eso, intentó controlar lo que estaba a su alcance. No pedía perdón directamente, pero dejaba entrever que reconocía sus errores. Charlotte leyó hasta el final, dobló la hoja con cuidado y la guardó en el cajón donde guardaba sus papeles importantes. No respondió. No sentía rabia, sentía distancia. Y esa distancia era, para ella, el mejor desenlace posible en esa relación. No había resentimiento activo, pero tampoco había más espacio para una reconciliación. Charlotte había aprendido la diferencia entre perdonar y permitir. La semana siguiente, compartió la carta con Diane durante el encuentro semanal. Hablaron sobre lo que significa seguir adelante cuando no hay justicia formal, solo el reconocimiento tardío de los daños. Diane, con la sabiduría silenciosa de quien ya ha vivido lo suficiente como para no ilusionarse con finales perfectos, dijo simplemente: a veces el silencio es el límite más justo. Charlotte estuvo de acuerdo. Ya no necesitaba exponer heridas para validar su dolor. Ya no necesitaba explicarse ante nadie. Lo que vivió estaba registrado, documentado y transformado. Y sobre todo, superado. La mujer que un día fue empujada fuera de su propia casa, ahora era consejera, mentora y ejemplo de autonomía para otras tantas que enfrentaban abusos similares. Su historia había dejado de ser una excepción solitaria para convertirse en un referente. Y eso, para ella, valía más que cualquier retractación pública, flores o declaraciones tardías. A principios de junio, el grupo del centro comunitario fue invitado a presentar sus acciones en una conferencia estatal sobre envejecimiento activo. Diane sugirió que Charlotte liderara la presentación. Ella dudó, pero aceptó. Al llegar al evento, se sorprendió por la gran estructura, con periodistas, representantes de ONGs e incluso políticos de la región. Cuando subió al escenario, respiró profundamente y pensó en todas las veces que le dijeron que solo era una señora confundida. Mi nombre es Charlotte Wilson. Tengo 66 años. Fui vista como una carga, pero hoy soy una mujer en pleno ejercicio de mi autonomía. La audiencia, compuesta por personas de todas las edades, escuchó en silencio. Al terminar, recibió una ovación que no fue por lástima. Fue por respeto. Charlotte bajó del escenario con los hombros rectos. No buscaba reconocimiento, pero sabía el valor de ser escuchada con seriedad. Después de la conferencia, un joven periodista le pidió entrevistarse con ella. Quería entender cómo una mujer común había logrado transformar una situación de abuso sutil en fuerza colectiva. Charlotte respondió con simplicidad: no lo hice sola y no lo hice todo de una vez. La mayor parte del cambio ocurrió el día en que me di cuenta de que el silencio no me protegía, me apagaba. Esta frase se convirtió en el título del artículo publicado días después en un periódico local. Cuando leyó el texto, Charlotte no se emocionó con los elogios ni con la repercusión. Lo que más la tocó fue saber que otras mujeres buscaron el centro comunitario después de leer el artículo. Algunas tenían historias similares, otras solo querían ser escuchadas, y así, de manera orgánica y concreta, lo que comenzó con un ramo de flores malintencionado se transformaba poco a poco en una corriente silenciosa de mujeres despertando para sus propios derechos. En los meses siguientes, Charlotte mantuvo el ritmo sin perder la ligereza. Continuaba involucrada en los proyectos del centro, pero sin dejar de cuidar de sí misma. Aprendió a decir no a invitaciones que no le agradaban, a rechazar tareas cuando se sentía cansada. Redescubrió el placer de la soledad elegida, no la impuesta,
que duele, sino la que acoge y recarga. Sus domingos eran más silenciosos y eso no le incomodaba. Hacía sus compras con calma, cocinaba para sí misma con gusto, leía en el sofá sin interrupciones. William seguía presente, pero con equilibrio. La relación entre ellos se reconstruyó con madurez. Ya no era la dinámica entre madre que sacrifica y hijo que exige. Era un intercambio entre adultos que aprendieron, a duras penas, el valor del respeto mutuo. En el aniversario de 1 año del episodio en la iglesia, Charlotte regresó al mismo templo. No para confrontar a nadie, sino para marcar su propio nuevo comienzo. Se sentó en el mismo banco de la tercera fila. No había flores, ni micrófono, solo ella, en silencio, presente en ese espacio con una nueva postura. Algunos rostros conocidos le saludaron con gentileza. El pastor la saludó con más atención. Nadie comentó nada, pero todos recordaban, y eso bastaba. A la salida, pasó por la plaza frente a la iglesia y se sentó por unos minutos. Observó a los niños jugando, a las madres conversando, a los ancianos caminando en pareja. Se sintió parte del todo, pero sin perderse en él. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Había recuperado la vida por completo, y esta vez bajo sus propios términos. Esa noche, de regreso en su casa, Charlotte preparó una sopa sencilla y se sentó a la mesa con su cuaderno de anotaciones. Allí, entre registros de sueños antiguos, reflexiones recientes y billetes que pegaba al lado de los textos, escribió una frase que aún no sabía si se convertiría en el título de un nuevo capítulo o simplemente en una línea más entre tantas. Nadie es demasiado viejo para decir basta. Miró por la ventana, donde la albahaca seguía fuerte, y sintió que esa planta silenciosa y resistente era un reflejo exacto de lo que se había convertido. No una heroína, no una mártir, sino una mujer que al ser empujada hacia el margen, cavó espacio y construyó otro centro para sí misma. Un centro hecho de dignidad, límites, escucha y acción. Charlotte nunca más recibió flores de Jeter y eso no le hizo falta. Aprendió que los homenajes más valiosos no vienen envueltos en celofán, sino en los gestos concretos que construyen vínculos saludables. Hoy, a los 66 años, sigue firme, lúcida, activa. Su historia no tuvo un final cinematográfico, pero tuvo algo más importante, un desenlace justo, conquistado paso a paso, con conciencia y valentía. Esa mujer que un día fue llamada confusa, hoy aconseja a otras a reconocer cuando están siendo silenciadas. Y si alguien pregunta cómo todo comenzó, podrá decir con serenidad, con un ramo, pero la última flor la planté yo.